Bueno, antes que nada, buen día. Este video va enfocado hacia la materia de historia. Y el tema que yo elegí para este video es los instrumentos de percusión de la Edad Media. Para antes empezar a meternos a fondo en el tema, debemos de describir bien en qué consiste un instrumento de percusión. Un instrumento de percusión es un instrumento que genera su sonido gracias a un golpe o al sacudir. Un ejemplo, podríamos utilizar un platillo, que yo lo voy a empezar a golpear con diferentes tipos de mazo. En este caso, puedo tener mazos de estambre, para que lo puedan ver bien, con una pequeña bolita de estambre. Podemos tener también baquetas que tienen una avellana de acrílico, ¿vale? Cada una va a generar un distinto timbre. Una característica muy importante de los instrumentos de percusión es que pueden generar diferentes timbres gracias al mazo o a la baqueta que yo utilice. En este caso vamos a utilizar diferentes tipos de baquetas para que ustedes puedan observar cómo es que cambia el sonido dependiendo del mazo. Estos mazos que tengo aquí se utilizan generalmente para la marimba. Este mazo que tengo aquí es para el instrumento glockenspiel. Y la bolita en este caso es de acrílico, el cual va a afectar demasiado su timbre. Y bueno, pues estas dos son las primeras que presenté en el video. Quiero que ustedes noten la diferencia que hay entre el diferente uso de baqueta que yo use, y quiero que noten la diferencia. En este caso vamos a usar unos bongos, y con esos bongos vamos a percutir, ¿vale? Mi sonido va a generar algo gracias al pulso que yo tenga y al tipo de baqueta que tenga. Por ejemplo, en unos platillos, en este caso son las baquetas de marimba. Quiero que noten la diferencia tímbrica que hay entre los instrumentos, entre las baquetas de madera. Tenemos la siguiente baqueta, que es utilizada para un glockenspiel, o en este caso, mejor conocido aquí como metalófono. Y bueno, cabe recalcar que este efecto de diferentes tipos de timbre va a ser en todos los instrumentos, ya sea un tambor, ya sea un instrumento de teclas percutidas, o ya sea unos platillos. Y por último tenemos este estilo de baquetas que la punta es de acrílico y es utilizado para el metalófono. Entonces, gracias al diferente tipo de baqueta que yo tenga, voy a tener un estilo tímbrico diferente. En pocas palabras, podemos decir que para nosotros los percusionistas, las baquetas es algo muy importante, ya que es el instrumento fundamental y es el instrumento generador de sonido. Bueno, ahora, acercándonos al tema, quedamos que el tema es instrumentos de Edad Media. Debemos de entrar en contexto acerca de la música de la Edad Media. Dentro de la música de la Edad Media podemos retomar que es música sacra y que quizá todo es por grados conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tenía todo el dominio acerca de la música, ya que la iglesia era la principal escuela que se encargaba de difundir la teoría musical. Todo esto a la gente que estaba dentro de la iglesia. Pero hubo algunos desacuerdos en algunos tipos de personas, los cuales se negaron en seguir esas reglas que la iglesia proponía. Entonces ese tipo de gente salió de la iglesia. Optó por salirse de la iglesia y se movieron a lo que es la música profana. La música profana es música del pueblo.
ese tipo de música se podía ocupar para amenizar una fiesta, para poder beber en alguna taberna. Y los encargados de desarrollar este estilo de música eran conocidos como juglares, trovadores, y también podemos encontrar a los troveros. Ellos desarrollaban varias actividades, como por ejemplo malabaristas, tenían un conocimiento acerca de la poesía, y dentro de todo lo que ellos, de lo que ser un juglar o un trovero, estaba la música. Es decir, los trovadores, juglares y troveros se encargaban de, a lo mejor, hacer malabares, poesía y hacer música. Todo eso simultáneamente, ¿vale? Pero a diferencia de la música sacra con la música profana, es que los trovadores empezaron a añadir instrumentos para poder acompañar a la música. En este caso, la música vocal. Con los instrumentos de cuerdas, como por ejemplo el laúd. Por aquí voy a poner una imagen del laúd. Este es el laúd. No voy a profundizar acerca de esos instrumentos, ya que mi tema va enfocado hacia la percusión. Pero bueno, el laúd se podría utilizar para poder imitar el sonido vocal o poder acompañar melódicamente y armónicamente a la melodía vocal o la melodía principal. En este caso, la percusión tenía el trabajo de ser un acompañamiento simple y un acompañamiento rítmico, lo cual nos lleva a que la percusión no tenía un protagonismo dentro de la música profana, pero sí era muy importante para poder seguir un pulso. La percusión siempre ha sido su trabajo, ser el corazón o mantener el pulso para que los demás músicos o los demás instrumentistas tengan una guía. Y bueno, dentro de los instrumentos de percusión voy a nombrar al número 1. El número 1 es conocido como címbalo. En nuestro lenguaje podría ser mejor conocido como platillo. De este lado podrán ustedes ver el címbalo. ¿Y qué era el címbalo? El címbalo son dos platillos pequeñitos utilizados para poder a lo mejor conseguir una espiritualidad, ¿vale? Eran instrumentos muy pequeñitos, a mi parecer, y cabe recalcar que voy a estar comparando los instrumentos de la Edad Media con los instrumentos que yo estoy empezando a ejecutar, en este caso en mi set de batería, ¿vale? Los címbalos eran muy pequeños, tenían unas cuerdas, y podríamos decir que son los abuelos de estos platillitos que tenemos aquí, conocidos como hi-hat. Estos son los hi-hat, los címbalos son los que están aquí. Los címbalos eran más pequeños. Los hi-hat regularmente los podemos percutir de esta manera. O también con el uso de baquetas podemos percutirlas de esta manera. Y cabe mencionar lo mismo, no vamos a generar diferentes tipos de timbres, depende del uso del mazo. Entonces, nosotros tenemos nuestros hi-hat, que podríamos decir que es el instrumento moderno, pero que tiene una cierta referencia, una cierta inspiración de los címbalos de la Edad Media. En este caso, los címbalos de la Edad Media contaban con dos lacitos que sostenía cada plato, y lo que consistía era en percutirlos al lado. Cabe recalcar que este no es un sonido nada parecido a lo que generaba un címbalo. Entonces, los címbalos estaban hechos a base de metal. Posteriormente, se hicieron ya con aleaciones más pesadas de bronce, los cuales nos empezaron a ayudar a generar unos sonidos más limpios y unos sonidos con mayor calidad. El segundo instrumento que quiero que ustedes conozcan sería la darbuka. La darbuka es un instrumento que es cilíndrico, es una especie de copa, parecida más o menos. Cabe recalcar que voy a estar comparando instrumentos modernos a instrumentos de la Edad Media. Cilíndrica,
podría parecerse tal cual como a unos bongos. En este caso, los parches de una darbuka son de piel de cabra, que nos ayudaba a generar un sonido pues estable, pero tenía una desventaja. La desventaja es que depende el clima, el sonido podía variar, ¿vale? Entonces, la darbuka la pueden ver ustedes aquí. ¿Y qué es la darbuka? Bueno, cabe mencionar que la darbuka tiene una especie de copa y podía elaborarse como con cerámica, con madera, con metal. Y la principal fuente de generador de sonido en este caso van a ser nuestros dedos, ¿vale? Este instrumento carece de muchas posibilidades rítmicas, pero sin embargo es un instrumento que regiones como Egipto, Turquía, el Líbano han desarrollado técnicas tan impresionantes, tanto que se ha generado un virtuosismo muy elevado a este instrumento. A mi parecer, la darbuka es un generador de varias técnicas en diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, la darbuka, su principal forma de ejecución son las manos. En este caso, los dedos. Y no se aleja mucho de estos instrumentos. Por ejemplo, yo puedo generar este timbre. Puedo generar este timbre. Puedo generar este otro timbre. Inclusive puedo jugar con mi manoteo. A través de organizar estos estilos de timbres, estos diferentes tipos de golpe, podemos generar algo rítmico y algo más interesante. En este caso, este ritmo es propio de ese instrumento, los bongos. Y quiero que ustedes noten cómo podemos hacer un ritmo utilizando varios tipos de timbres, ¿vale? Y de diferentes dedos, quizá toda la palma. Este ritmo es conocido como martillo y es muy popular dentro de lo que es la música latina, el bolero, quizá la salsa. Eso dice algo más o menos así, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 3, va. Entonces, la darbuka no se aleja mucho de este principio, no se aleja del principio de usar los dedos. Cabe mencionar que al final de este video voy a poner pequeños fragmentos para que ustedes conozcan el sonido de cada uno de los instrumentos que yo estoy hablando. El siguiente instrumento que yo quiero que ustedes conozcan es las tejoletas. ¿Qué son las tejoletas? Las ponemos aquí, por favor. Las tejoletas principalmente están hechas a base de madera. Podrían tal vez estar hechas de arcilla o de tejas. ¿Qué son las tejoletas? Las tejoletas son dos copitas, dos trocitos de madera, los cuales voy a percutir con mis dedos de esta forma, como si fueran pincitas. Una va a estar en la parte superior y otra va a estar en la parte inferior, ¿vale? Con eso nosotros podíamos hacer diferentes figuras rítmicas, los cuales ayudaban a tener una sección rítmica, ahora sí general de todos los instrumentistas, más rica, más sólida, ¿vale? Y entonces las tejoletas son un instrumento muy característico dentro de la Edad Media. El siguiente instrumento que les quiero presentar es el carrillón o el órgano de campanas. A mi parecer es uno de los instrumentos más interesantes, ya que, como dijimos, los demás instrumentos son percutidos, ocupan solo la sección rítmica, pero en el caso del carrillón o la campana, el órgano de campanas es el parteaguas para poder buscar en la familia de percusión teclas afinadas con una escala. En este caso era un órgano, el cual había unos martillos
los martillos percutían estas campanas. Cada campana representaba y estaba afinada a una nota. Eso nos daba una posibilidad de poder ejecutar melodías parecidas e imitar la música vocal. Aquí pueden ustedes ver el órgano de campanas. Entonces, haciendo la comparación con mi set de percusión que yo estoy manejando, podremos hacer la comparación con este instrumento que tengo aquí al lado. Ese instrumento nos aleja demasiado. Este instrumento se llama Glockenspiel, es de la familia de teclas percutidas y afinadas. Y ella nos permite generar ciertos sonidos, ciertas melodías y muchas posibilidades de escalas, ¿vale? El órgano de campanas usa este principio. Podríamos decir o deducir que el órgano de campanas es el abuelo de todos estos tipos de instrumentos, como el glockenspiel, como la marimba, como el xilófono, vibráfono, ¿vale? Entonces, la ventaja del órgano de campanas es que yo podía utilizar o ejecutar gracias con mis puras manos, ya que tenía un teclado, o ejecutarla en este caso con baquetas. De esta manera yo podía ejecutar diferentes escalas. Por ejemplo, el glockenspiel no se aleja de este principio. Tengo notas afinadas y me permiten tocar diferentes tipos de escala. Y cabe mencionar lo mismo, ¿no? Gracias al diferente mazo, gracias a las diferentes baquetas que yo ocupe, voy a generar un timbre diferente. Entonces, para concluir, podemos deducir que la familia de percusión, gracias a la Edad Media, gracias a los principios de la música instrumental, la familia percusiva empieza a tomar importancia y a jugar un papel importante, a lo mejor de una manera primitiva, pero este es el parteaguas para que la percusión empiece a ser notada entre los demás instrumentistas, entre los demás músicos. Para concluir este video voy a dejar un pequeño fragmento para que ustedes conozcan los sonidos tanto como es los címbalos, como es la darbuka, como es la tejoleta y como es el órgano de campanas. No me queda más que despedirme y eso sería todo acerca de los instrumentos de la Edad Media.